Amén, hermanos. Mateo 25, del 1 al 13. Sígame con su vista. La palabra de Dios dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos el 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la tome y que nos hable, Señor. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa para escuchar el mensaje de tu palabra. Uses mi vida, Señor. Yo sin ti soy inútil, soy ignorante, pero en tus manos, Señor, puedo ser un instrumento, Señor, para transmitir tu palabra. Bendito Dios, prepares el corazón de cada uno de mis hermanos que estamos aquí y los que nos están escuchando, Señor. Bendito Señor, que tu palabra nos motive, que tu palabra, Señor, nos anime, nos levante, a afirmarnos, Señor, para seguir adelante con firmeza. Oramos, buen Dios, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo para el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tomen asiento. Una vez más, sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Y es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un gozo. Amados hermanos, solo que estemos atentos. Usted, hermano, hermana que está en casa, esté atento. Deje a un lado su teléfono o los niños, la comida, ¿verdad? Apaga su estufa. A lo que tiene que hacer, apágalo. Vamos a poner atención en la palabra de Dios en este día. Y yo creo personalmente, toda la palabra de Dios es importante. Cada vez que se nos da un mensaje, una enseñanza, es de mucha importancia para nuestra vida. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que en este pasaje en la cual leímos, que pongamos mucha atención. Y es de suma importancia, amados hermanos. Bien, el libro de Mateo hemos leído. Mateo fue un publicano, cobrador de impuestos. Usted se acuerda, lo ha visto en alguna película, ¿verdad? Mateo fue cobrador de impuestos, pero un día el Señor Jesús pasaba por ahí y lo llamó y le dijo: síganme. Y este hombre no dudó. Este hombre no dijo: Señor, espérame, déjame pensarlo, dame una semana o un mes. Este hombre al instante dejó su trabajo y siguió al Señor Jesús. Pero lo más importante es que este hombre, después de que fue un recaudador de impuestos, llegó a ser un discípulo del Señor Jesús. Qué tremendo es esto, hermanos. Y vemos en nuestras vidas también, vemos atrás cómo vivíamos en el mundo y ahora el Señor Jesús nos ha transformado y poder ser de bendición a otras personas.
Amados hermanos, el libro de Mateo fue escrito por el apóstol que lleva el mismo nombre. Y se dice que alrededor del año 50 después del Señor Jesús se escribió el libro de Mateo, el libro más temprana de la iglesia primitiva. El libro de Mateo se escribió en el año 50 después del Señor Jesús, y Mateo se dedica a escribirles a los judíos, a los cristianos judíos, pero también se aplica a nosotros como cristianos. Como cristianos, mis amados hermanos, vemos cómo Mateo con detalles escribe el libro, el pasaje, siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero déjame decirle que el libro de Mateo tiene un propósito. Mateo se dedica a mencionar el nacimiento del Señor Jesús. Mateo capítulo 1. No, 2, perdón. Mateo capítulo 1 y 2. También Mateo nos presenta el Sermón del Monte. Cómo debe vivir el cristiano, cómo debe ser la vida cristiana, cómo debemos caminar en este mundo. Mateo también nos presenta las profecías, mis amados hermanos. Las profecías. Mateo también nos presenta el arresto, la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Y al final del capítulo 28, Mateo nos presenta el gran mandamiento para la iglesia. Pero en este punto, en este día, quiero hablar un poco acerca de una de las parábolas. Las parábolas de las 10 vírgenes, y el tema del mensaje: preparadas para recibir el novio. Preparadas para recibir al novio, hablando de las vírgenes, pero queremos aplicar a la iglesia. Debemos estar preparados, hermanos, hermanas, para recibir al novio, el esposo. ¿Quién es? Jesucristo. En este pasaje encontramos hablando de un matrimonio, de una pareja, un hombre y una mujer. Y en la cultura judía se acostumbraba desposar a la muchacha, a la doncella. Hacen un compromiso. Después de que hayan apartado a la muchacha, el novio va para prepararse por un largo tiempo. Puede ser 2 años, 3 años, el tiempo que lleve para prepararse el novio, antes de que se casen. Recuerda el dicho popular: la que se casa, casa quiere, ¿verdad? Bien, entonces, en la cultura judía se hacía esto. Iba el joven a hacer la casa, si no tenía casa todavía, no tiene casa todavía, hace la casa, se prepara para la fiesta, la boda, se prepara para el sostenimiento del hogar, y después avisa qué día, tal fecha, se va a llevar a cabo la boda. Y se dice que en la cultura judía se empezaba la fiesta en la casa de la muchacha para despedir la muchacha. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto y las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes fueron invitados de honor para desfilar durante la boda en el camino hacia la casa del novio. Recuerda, amados hermanos, cuando se hacen bodas aquí en la iglesia, se invitan niños, ¿verdad?, para que participen. De esta forma también las 10 vírgenes fueron invitadas de honor para que participaran en la boda. Cuando el novio llegara a la casa de la novia, estas doncellas, estas damas que fueron invitadas, ellas iban a recibir el novio. Y después de que hayan salido de la casa de la muchacha,
las doncellas, estas 10 vírgenes, iban a desfilar durante el transcurso del camino. Y por lo cual ellos iban a ir alumbrando el camino, porque aquí encontramos que la boda se llevó a cabo en la noche. En la noche. Por eso habla de lámparas. Y el versículo 6 nos dice, y a la medianoche el novio tardó. Puede ser que habían puesto la hora a las 9 o a las 8. No sabemos, ¿verdad? No nos dice la palabra de Dios, pero la boda se llevó a cabo en la noche, la ceremonia. Y las 10 vírgenes fueron invitadas, pero 5 de ellas se prepararon. Y 5 de ellas descuidaron su privilegio. Amados hermanos, entonces, estas 10 vírgenes tuvieron la oportunidad y el privilegio de participar en esta gran boda y participar en el banquete, pero solamente 5 de ellas pudieron participar y 5 de ellas se quedaron afuera. El pasaje nos dice que cuando llegó el novio, anunciaron que venía el novio, se despertaron, pero solamente 5 de ellas estaban preparadas para llenar de aceite su lámpara y seguir adelante, pero 5 de ellas no tuvieron responsabilidad. Fueron a comprar su aceite mientras iban, vino el novio, entraron y se cerró la puerta. Más tarde vinieron, pero ya no se les abrió la puerta. Amados hermanos, en este pasaje encontramos algo muy interesante. Cuando habla de las bodas, viene a mi mente lo que la palabra de Dios nos dice, que se van a celebrar las bodas del Cordero allá en el cielo. ¿Usted está preparado, hermano, hermana, para participar en esta boda? Amén. ¿Estás listo? Porque si no, hoy puedes prepararte y asegurarte. Amén. Oh, mis amados hermanos, es necesario que nosotros estemos preparados. La primera parte del mensaje, vamos a hablar de las insensatas. Las insensatas no estuvieron preparadas, no tomaron responsabilidad, no tomaron en cuenta, no estuvieron atentas. En otras palabras, fueron faltos de entendimiento, necias. El versículo 1 nos dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amados hermanos, aquí nos dice que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, va a ser semejante a estos 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes representan al pueblo cristiano. El pueblo cristiano, mira, la mayoría de ellos no le dan importancia a la vida espiritual. Se desaniman. Andan un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Así no es la vida cristiana. Entonces el versículo 1 nos dice que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, va a ser semejante de lo que sucedió en esta boda. Muchos de ellos se van a quedar afuera y muchos de ellos se van a ir. Oh, mis amados hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos dice: tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, que es el Señor Jesús. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está encendida tu lámpara, hermano, hermana? Hermano que usted nos escucha en casa, ¿cómo está tu lámpara, tu testimonio, tu vida espiritual? ¿Has puesto en primer lugar tu vida espiritual? ¿Has tomado responsabilidad?
¿O te has dejado llevar por las cosas que el mundo ofrece? 5 de ellas eran prudentes, sabias, fueron responsables, y 5 insensatas. 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oh, mis amados hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día se les ha apagado su lámpara? Recuerda, el Señor Jesús nos dijo que nosotros somos luz. Luz. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día ya se les ha apagado la luz? Caminan en tinieblas. Han descuidado su relación con Dios. Han descuidado el privilegio de que un día iban a participar en las bodas del Cordero y se descuidaron. Muchos de ellos se fueron al mundo ya. Oh, déjame decirle, muchos de ellos, aún en estos días, están desanimados y están a punto de ir al mundo. Hoy en día es cuando debemos ponernos firmes, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos se excusan? Lo que estamos viviendo no es excusa para irnos al mundo. He dicho, aún nos impulse para acercarnos más a Dios. Eso debe ser, hermanos. Pero qué triste y lamentable cuántos cristianos han descuidado su vida espiritual, han ido al mundo, como no nos reunimos, para ellos no hay reunión, ¿verdad? Oh, mis amados hermanos, déjame decirle, mira, hoy en día muchos cristianos de nuestra iglesia, como no nos reunimos, hasta el domingo trabajan, como les decía la vez pasada. Van a la playa. En vez de que se conecten, nosotros tenemos reunión. En el templo se ha suspendido, pero el servicio en línea no se suspende. Muchos cristianos no se conectan para la enseñanza en la célula. Prefieren ir a pasear. Oh, amados hermanos. Y mira lo más triste. Muchos de ellos van al fútbol. Tal vez hoy en estas horas están jugando. ¿Cómo están cuidando su vida espiritual? ¿Ustedes creen que son sabios? Son insensatos, necios, han descuidado su vida espiritual. Hermanos, no es tiempo para que andemos jugando con la vida espiritual. Es hora de ponernos firmes. Lucas 12:35, vamos rápidamente. Lucas 12:35. La palabra de Dios nos dice, ¿ya lo tiene? Estén ceñidos, firmes vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Que tu vida espiritual, hermano, hermana, esté firme, orando, leyendo la palabra de Dios. Amén. Oh, pero ¿cuántos cristianos hoy en día son más que incrédulos? Cierto. Se han vuelto necios. Se les olvidó que el Señor viene pronto. Amén. El Señor Jesús dijo, he aquí yo vengo en breve. Amén. En breve. Amén. Y déjame decirle, desde los primeros cristianos, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, ellos estaban esperando la venida del Señor. Amén. Oh, pero ya pasaron 2000 años, quién sabe cuándo va a venir el Señor. El Señor viene pronto. Amén. Solo cuando digan, he aquí viene el novio, el esposo, salgan a recibir. ¿Usted estará dispuesto, listo para recibir? Amén. Amados hermanos, debemos prepararnos. El Señor viene pronto. Y déjame decirle de lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente hoy en día en el mundo quiere que mejore la situación? Y déjame decirle, no va a mejorar. Si no nos arrepentimos y no nos afirmamos con el Señor, esto va a empeorar.
a empeorar. Hermano, usted que nos escucha, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Oh, mis amados hermanos, debemos estar ceñidos nuestros lomos, afirmarnos. Ceñir es apretar el cinturón. Aprieta el cinturón en la vida cristiana, que no te vayas de un lado y al otro lado, hermanos. Mira, el diablo es astuto y nos puede engañar por muchas cosas. Pero no nos dejemos desviar por esas cosas. Pongamos nuestra mirada firme en el Señor y esperando cuando Él venga. Versículo 36. Y vosotros, ustedes, sean semejantes a hombres, aquellos cristianos que aguardan, que esperan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Seamos como aquellos hombres de Dios, que caminan con Dios, son fieles, a pesar de las dificultades, de los problemas, debemos ser fieles, hermanos. Debemos ser fieles. Caminemos con el Señor. Es mucho mejor morir en el camino de Dios que morir divirtiéndose en las cosas mundanas. Oh, mis amados hermanos, el dolor y el sufrimiento que vivimos en esta vida, en este mundo, no se compara con lo que vamos a gozar después de que vayamos al cielo. No se compara. Apocalipsis 19:7, vamos rápidamente, me quedan pocos minutos. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia se ha preparado. Iglesia, debemos prepararnos. Las bodas se acercan, el Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y déjame decirle, hoy en día muchos cristianos no esperan y no creen que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. No sabemos el día y la hora, pero debemos estar preparados cada día, siempre. Oh, mis amados hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día duermen espiritualmente? Duermen. Vaya a Romanos capítulo 13 rápidamente. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos 11, la palabra de Dios dice: y esto conociendo el tiempo, que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuándo usted creyó, hermano? Hermana, ¿hace 5, hace 10 años, hace 15 años? Entonces, hoy estamos más cerca de nuestra salvación. El Señor está más cerca de su venida. No se desanime por cualquier cosa, por cualquier situación. Si nos pega el coronavirus, gloria a Dios. No hay que tener miedo. Pero tampoco ser irresponsables de no cuidarnos. Hey. Amados hermanos, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero déjame decirle que hoy en día muchos cristianos viven, parece mejor, viven para el mundo, satisfaciendo sus deseos pecaminosos. Es mejor vivir para Cristo. Morir es ganancia. Levantémonos del sueño. Hermano, usted que nos escucha, usted que se ha ido de la iglesia, usted que no se conecta, levántate. El Señor te está dando una oportunidad. Levántese. ¿Sabe? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, el pecado, y vistámonos de las armas de la luz.
Andemos pues, andemos como de día honestamente. Oh, amados hermanos, no en glotonerías y borracheras. ¿Cuántos cristianos desde hace 2 o 3 meses no se conectan y tal vez ya andan en borracheras? Usted, hermano, tenga mucho cuidado. No pisotees lo que el Señor hizo por ti en la cruz. Es cierto. El Señor Jesús sufrió por ti. Y no confundas que ya eres salvo y aunque andes en pecado, el Señor te va a llevar. Tenga mucho cuidado. No confundas. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, debemos vivir en santidad. Debemos caminar en santidad, agradando a Dios, porque no sabemos cuándo va a venir al Señor. No sabemos. Pero de que viene, viene. No lo dude. De que viene, viene. Amén. Solo que usted esté esperando al Señor. Jesús narró las parábolas para clarificar aún más lo que significa estar listos para su regreso y cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir hasta que Él venga? En esta historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada creyente tiene que ocuparse, debe tener responsabilidad de su condición espiritual. Más en estos días, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos ser responsables. Amén. Que no seamos irresponsables. Debemos ser responsables de nuestra vida cristiana. Sea responsable, hermano. La segunda parte del mensaje, vamos rápidamente. Regresando a Mateo capítulo 25. Las prudentes. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos hasta el versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban ellas iban a comprar, vino el esposo. Fueron irresponsables estas 5 vírgenes. Así como hoy en día, muchos cristianos son irresponsables. Nosotros debemos ser como las sabias, las prudentes. No se conforma. Ay, ya fui el domingo al servicio. Ay, el martes no me voy a conectar. Ay, el miércoles no vamos a tener oración. Mucho menos el jueves, no. Dígalo. ¿Será uno de ustedes? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Tu vida cristiana es como las 5 vírgenes que son prudentes? ¿O como las necias? Tome prioridad, amados hermanos. Tomemos prioridad de nuestra vida cristiana. Oh, amados hermanos, la irresponsabilidad nos lleva a la ruina, al fracaso, a la perdición, al sufrimiento, al dolor. Es lo que le sucedió a las 5 insensatas. Pero las prudentes, ellas gozaron de las bodas. ¿Quieres gozar de las bodas del Cordero, hermano, hermana? Amén. Entonces, vigile por su vida cristiana. Vigile por su vida espiritual. Sea responsable, sea lo primero. Pero qué triste hoy en día muchos cristianos ponen en primer lugar otras cosas. Y dejan al último la vida espiritual. Qué triste. Muy lamentable. Amados hermanos, entonces vemos que las prudentes, es decir, los cristianos que toman en cuenta su vida espiritual, deben estar esperando la venida del Señor, y cuando Él venga,
que vayan con Él, que la iglesia vaya con el Señor Jesús. Pero déjame decirle, varios hermanos de la iglesia se van a quedar y van a ver el sufrimiento. Entonces ese día, ese tiempo, van a lamentar por qué no hice caso, pero será demasiado tarde. Así como las 5 vírgenes que llegaron tarde, Señor, ábrenos la puerta, y el Señor les dijo, en verdad les dijo, yo no los conozco. Esto me lleva a Mateo 7, 21 al 23. Vamos rápidamente. Mateo 7, 21 al 23. La palabra de Dios nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo hombre, todo que se dice cristiano va a entrar en el reino de los cielos. No, no es así. Aún hoy en día, muchos que se digan, yo soy un buen cristiano, soy un conocedor de la Biblia, pero si no hace la voluntad de Dios, en vano su conocimiento. Su conocimiento no lo va a llevar al cielo. No. Amados hermanos, debemos estar vigilando. Debemos estar atentos. Estamos viviendo tiempos y señales, lo que la Biblia dice. Amén. Las profecías. Y hay que tomar en cuenta, mis amados hermanos, que no seamos insensatos. Debemos ser como las prudentes. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oh, amados hermanos. Y se aplica para aquellos que profetizan hoy en día, que se dicen profetas, apóstoles, que sanan. Pero, veamos, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste hoy en día, muchos cristianos están siguiendo a aquellos mentirosos, falsos, que hacen milagros, que el Señor le reveló mentira. Aquí está la palabra revelada. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay sanidad. Lo que hoy en día aquellos predican, aquí está. Entonces, en aquel día el Señor les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Tenga mucho cuidado quién está siguiendo usted. Tenga mucho cuidado. Pero no me malentienda. Dios hace milagros. Dios, no el hombre. Amén. No el hombre. Dios hace milagros. Amén. Dios sana enfermos. Dios levanta. No el hombre, Dios. Amén. Amados hermanos, regresemos a Mateo capítulo 25. Estamos terminando. Después vinieron entonces las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad, vigila, esté atento, sea responsable. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesús, que ha de venir. Amado hermano, hermana, pon en primer lugar tu vida espiritual. Deja las cosas en segundo lugar. Deja las cosas. En primer lugar, debemos poner nuestra relación con Dios. Mira, estamos hablando de la venida del Señor. Pero ¿qué tal? Si no nos toca ver la venida del Señor, ¿qué tal si usted al rato mañana parte de este mundo? ¿Y cómo está su vida? Eso debemos tomar en cuenta también. Debemos estar bien con Dios. Hay que velar. Mateo 24, 42 también nos dice. Mateo 24, 42, la palabra de Dios nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44, por tanto también vosotros estad, ¿qué dice? Subráyalo. Estad preparados.
Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes se estén distrayendo, que usted ande en pecado, en cosas del mundo. Cierto. Hay que estar preparados porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos. Marcos 13:35 rápidamente. Marcos 13:35. La palabra de Dios nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos. Pero lo importante es estar preparados, estar velando, estar atento, cuidando de nuestro caminar con Dios, no descuidar. Lucas 12:40. Lucas 12:40, la palabra de Dios nos dice: vosotros pues también estad, ¿qué dice? Distraídos. ¿Ya tienen Lucas 12:40? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre aparecerá. Va a venir por su iglesia. ¿Usted está preparado? ¿Preparada? Amén. Encienda su lámpara hoy, llene su aceite, lea la palabra de Dios, regrese al Señor, hermano, hermana. Amén. ¿Cuánto tiempo te has alejado de Dios, hermano? Ya es tiempo de que reflexiones, dejes el pecado, las cosas del mundo, venga al Señor. El Señor te ama, está dispuesto a restaurarte. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos, no descuidemos, no nos desanimemos, no desmayemos. Oh, mis amados hermanos, por tanto no durmamos como los demás. ¿Cómo es los demás? Se desanimaron, andan en el mundo, andan en cosas mundanas, perversas, pero no seamos como los demás. Usted siga al Señor Jesús. No seamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros vele, esté atento, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Regresando a Mateo 25. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. No debemos distraernos en la preparación espiritual o dejar al último. Nuestra relación con Dios debe ser primero. Debe ser primero. Puestos